Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar un poco sobre el ADN, el famosísimo ADN, del que tanto se dice y en realidad a veces tan poco se sabe. Bueno, para empezar, ¿qué es el ADN? ¿Qué es eso que vemos en pantalla? Bueno, la sigla significa ácido desoxirribonucleico. Después vamos a ver qué significa eso. Por ahora lo que hay que saber es que el ADN es la macromolécula, o molécula grande, que hace que seamos únicos e irrepetibles. Tiene toda la información genética que determina nuestra apariencia, influye en nuestro carácter. En fin, el ADN determina cómo somos, cómo nos vemos. Pero bueno, surgen muchas otras preguntas. Por ejemplo, ¿dónde está el ADN? ¿Dónde se encuentra? Y eso depende de la célula de la que estemos hablando. En las células procariotas, que son más que nada las bacterias, que es la que vemos en imagen, ese ADN está en el citoplasma, que es la partecita que aparece señalada y es de verde claro. Y en las células eucariotas, que son las que nos componen a nosotros, a las plantas, entre otros, el ADN va a estar en el núcleo, que aparece en el centro en violetita. Ahora, si seguimos haciendo zoom sobre el núcleo, vamos a ir llegando al genoma, que a su vez está compuesto por 23 pares de cromosomas. O sea, en cada núcleo tenemos 46 cromosomas. ¿Y qué es un cromosoma? Bueno, en la siguiente imagen lo vemos en detalle. Eso que aparece allí en tonalidades violetas es un cromosoma. Y si nosotros lo vamos desenrollando, es como un ovillo de lana. Y al desenrollarlo, vamos a ver en detalle el ADN que aparece en primera plana. Ahora, ¿qué forma tiene ese ADN? Bueno, tiene esta forma de hélice que se ve en la pantalla. Son dos cadenas unidas. ¿Y por qué tiene esa forma? Bueno, es para poder compactarse o estirarse según sea necesario. A veces la célula necesita que el ADN esté más estirado para poder hacer algunas reacciones y a veces necesita que esté más contraído. Entonces se va a contraer o estirar, depende la necesidad de la célula. Y acá vamos a hacer un parate. ¿Quién fue el que descubrió esto? ¿Quién vio el ADN así por primera vez? Bueno, la mayoría de las fuentes nos va a decir que fueron Watson y Crick, quienes ganaron en el año 1953 un premio Nobel por haber hecho ese descubrimiento. Pero, si indagamos un poco más profundo, vamos a ver que en realidad quien descubrió la forma del ADN fue una mujer, Rosalind Franklin, quien por un método de rayos X pudo ver por primera vez el ADN tal y como lo conocemos hoy. Y tomó una fotografía que se llevó a conocer como la fotografía 51, en la que se lo veía. Y lo que hicieron básicamente Watson y Crick fue robarle esa fotografía y publicarla en sus trabajos. Es decir, ganaron un Nobel que no merecían. Y acá vemos otro caso más de algo que sigue siendo común hoy en día y es cómo se discrimina a la mujer, se la parcializa en muchos campos o facetas de la vida. Bien, ahora si volvemos al ADN, habíamos dicho que tiene forma de hélice. Pero si pudiéramos aplanarlo, por así decirlo, ¿no? O verlo de forma así estirada o planita, veríamos esto, que es como justamente está compuesto el ADN, son las partes del ADN. Un ADN es como un tren y está compuesto por distintos vagones que vendrían a ser los nucleótidos, y es lo que vemos en la siguiente imagen. Cada nucleótido tiene tres partes fundamentales, que son las que están remarcadas con colorcito. Arriba a la izquierda vemos el grupo fosfato, que también se llama ácido fosfórico. Después también vemos en verde el azúcar. Bueno, esas dos cosas, lo amarillito y lo verdecito, vendrían a ser como la carrocería del ADN, que es igual en todos los seres humanos. Y la parte que más nos interesa y en la que nos vamos a detener es la base nitrogenada, que es lo que aparece en color violetita. Bien, en nuestro ADN hay 4 tipos de base nitrogenada. La adenina, que acá aparece con una A, la timina, que aparece con una T,
la citosina, que aparece con una C, y la guanina, que aparece con una G. Y se puede ver, así a grandes rasgos, que cada letra, cada tipo de molécula está en la misma proporción que el resto. Cada una compone más o menos un 25% del ADN. Y también, si lo vemos en detalle, vemos que cada tipo de molécula se relaciona únicamente con otro tipo de moléculas. La G solo se relaciona con la C, la T solo se relaciona con la A, y viceversa. La A con la T y la C con la G. Entonces, si nosotros sabemos ese hecho, es que vamos a poder decir que las hebras son complementarias. ¿Qué significa eso? Bueno, es un dato muy interesante. Si tomamos solamente la parte izquierda del ADN, ¿no? De la mitad hacia la izquierda, y leemos de arriba abajo GTTCA. Bueno, si sabemos con qué molécula se relaciona cada molécula, vamos a saber que la parte derecha va a ser CAAGT. Eso se llama complementariedad de las hebras. Y el orden en el que estén A, T, C y G se llama código de moléculas. Eso es precisamente lo que hace que seamos distintos del resto de las personas, del resto de la gente. Y quizá alguien pueda preguntar, bueno, ¿no es posible que mi ADN se parezca al de alguien que no es mi familiar? Y la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque se calcula que cada una de nuestras células tiene 2 metros de ADN, que equivalen a 3.200 millones de letras o moléculas de ADN por célula. Eso es una cantidad apabullante que no deja ningún lugar a dudas de que la posibilidad de que nuestro ADN se parezca al de un desconocido es nula, no existe. Y eso es lo que hace que seamos únicos e irrepetibles. Bien, ahora también vamos a hablar un poquito sobre cómo se forman las proteínas, qué tiene que ver el ADN en esa formación y qué importancia tiene ese hecho. Bueno, acá en esta imagen vemos un fragmento de ADN, al que vamos a llamar gen. ¿Qué es un gen? Bueno, es una partecita de ese ADN que es una sucesión de nucleótidos. Por ejemplo, acá tendríamos 5 nucleótidos. Nuestro gen tendría 5 nucleótidos. Y de cada gen vamos a poder armar una o más proteínas. Pero, ¿cómo pasamos de un ADN a una proteína? ¿Cómo se da ese cambio que parece a simple vista algo maravilloso, fantástico? Bueno, para eso primero vamos a conocer qué es un ARN y qué es una proteína. Es algo que necesitamos hacer. El ARN, hasta en el nombre, se parece al ADN y significa ácido ribonucleico. Y el ADN era ácido desoxirribonucleico. Bueno, a simple vista saltan 3 diferencias, aunque son bastante parecidos. El ARN es, por así decirlo, la mitad del ADN. Es una sola hélice, no son 2 como el ADN. Si ampliamos un poquito, vemos que el ADN, sus bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y timina. Bueno, en el ARN hay un pequeño cambio, porque tenemos citosina, guanina, adenina y uracilo. O sea, la timina del ADN se sustituye por uracilo en el ARN. Y una última gran diferencia, que es lo que de hecho le da el nombre a cada ácido nucleico, es el azúcar. El azúcar del ADN no tiene oxígeno, y por eso el nombre desoxi, sin oxígeno. Y el azúcar del ARN sí tiene oxígeno, y por eso se llama ribonucleico. Bien, ahora hablamos de que una parte del ADN es compatible con su otra mitad. Ahora vamos a ver que una parte del ADN también es compatible con un ARN. ¿Cómo es eso? Bueno, habíamos dicho que cada base nitrogenada se correspondía con otra. Bueno, y eso se cumple también entre ADN y ARN. Por ejemplo, acá, si abajo tenemos en el ADN
ACC-ATCA, en el ARN matemáticamente vamos a tener UGGUAGU. Eso nunca falla. Ahora, hablamos un poco del ARN. ¿Y qué es una proteína? Bueno, una proteína es una molécula muy compleja. En nuestro cuerpo hay miles de tipos y cada tipo de proteína hace una función distinta. Y para entender mejor su complejidad, vamos a compararla al ADN. Dijimos que el ADN tiene 4 letras, ¿no? Que son A, C, T y G. Bueno, la proteína tiene 20 aminoácidos. Si el ADN es como un tren que tiene 4 tipos de vagones, la proteína es como un tren que tiene 20 tipos de vagones. Así que es una posibilidad de combinaciones increíble. Bien, ahora, sigue estando en pie la pregunta, ¿cómo pasamos de un ADN a una proteína? Bueno, para eso se tienen que dar 2 pasos fundamentales que son los que se ven en la imagen. Para empezar, para pasar de ADN a ARN, tenemos la transcripción. Y para pasar de ARN a proteína tenemos la traducción. Vemos que la transcripción ocurre dentro del núcleo, mientras que la traducción ocurre fuera del núcleo. Así que vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es la transcripción? Bueno, como dijimos, la mitad del ADN es compatible con la mitad del ARN. Entonces, dentro del núcleo hay una proteína que se llama polimerasa, que lo que va a hacer es separar las 2 mitades del ADN y conjugar una de esas mitades, que se va a llamar cadena molde, con un ARN que se va a llamar ARN mensajero. Todo de forma perfectamente matemática. Así se va a pasar la información del gen de ADN al ARN. Y para ver el segundo paso, que es la traducción, vamos a ver qué son los codones. Bueno, un codón es un conjunto de 3 nucleótidos que tienen bases nitrogenadas distintas o iguales entre sí. Cada combinación de 3 va a ser un codón distinto y cada codón va a tener un significado distinto. Eso es lo que se conoce como código genético. Y eso es lo que va a jugar un rol fundamental en la traducción, que es lo que vemos en esta imagen. Eso que tiene forma de cruz, que se ve a la izquierda, se llaman ARNs de transferencia. Y abajo, de forma lineal, vemos al ARN mensajero, que es el que ya había sido compatible con el ADN, ya le había transferido la información. Entonces ese mismo ARN viene ahora, sale del núcleo, llega hasta los ribosomas, que en este caso se ve en el fondo como azul, ese corpúsculo azul. Y lo que va a pasar es que cada codón del ARN va a ser leído por un ARN de transferencia y se va a liberar un tipo distinto de aminoácido, que es lo que podemos ver en la derecha de la imagen. Cada ARN de transferencia se lleva el aminoácido. Bien, esos aminoácidos van a ser liberados dentro de la célula. Se va a formar una cadena de aminoácidos y después esa cadena se va a plegar de una forma específica y va a formar todos estos tipos de proteínas distintos. Por supuesto, esto es una pequeña muestra, hay miles y miles de tipos más, pero estos son como una gran categoría. Y así es como llegamos a las proteínas. ¿Qué van a hacer las proteínas? Bueno, van a hacer prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Y ahí se pueden ver algunas. Así vemos cómo el ADN tiene una función fundamental, no solo en cómo somos, cómo nos vemos, sino también en cómo funcionamos, por así decirlo. Es algo muy, 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 muy importante.